Casos prácticos, perdón. Carlos Blanco, don Carlos Blanco Pasamontes, militar de carrera superior por la Academia General Militar y Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza. Es máster en Dirección y Administración de Empresas por la UPM, titulado en Dirección de Empresas de Seguridad por ICADE, y en el año 1989 continúa su andadura profesional en la empresa privada, donde asume importantes cargos de responsabilidad, así como Dirección Nacional, Dirección de Responsabilidad Social Corporativa y Dirección de Relaciones Institucionales, realizando su labor en varios países de Europa y América. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Bueno, primero, me han puesto un micrófono en solapa. Está activo, se oye bien, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues vamos a empezar. Primero, agradecer a Peldaño y a Cuadernos de Seguridad la oportunidad de que estemos aquí hoy con todos ustedes. Agradecer a Adispo también esta oportunidad que nos da de poder comentar algo de lo que hacemos en Two Worlds Collaborative Intelligence y agradecer, por supuesto, a la universidad por acogernos en este seminario, ¿no? Bueno, nuestra ponencia va a intentar ser lo más práctica posible. En la mañana de hoy se han hecho algunas ponencias más teóricas, otras teórico-prácticas. Yo creo que todo tiene su encaje. Nosotros intentaremos descender un poquito al terreno para comentar simplemente qué es lo que hace una compañía de inteligencia privada, como somos nosotros, ¿no? Con un interés, desde luego, en absoluto dogmático. O sea, no queremos decir que lo que nosotros hacemos es lo que está bien, no, ni mucho menos. Simplemente queremos transmitirles, sobre todo a las personas más jóvenes, los que ahora están formándose o están iniciando su andadura en este campo, qué es lo que suele hacer una compañía de inteligencia privada. Quizá quitarnos de la imaginación una serie de ideas que puedan tener relativas al espionaje y esas cosas tan ocultas, y hablarles más concretamente de en qué puede ayudar la inteligencia a las empresas privadas. Bien, me gustaría empezar, a ver si sé cómo funciona esto. Me puedo correr un poquito más aquí, pues creo que posiblemente lo veremos todos mejor, ¿no? Supuestamente esto debe funcionar así. Dice... Ahora sí, ¿verdad? Buen apunte. Muy bien. Digo, me gustaría empezar comentando una serie de nociones que entendemos que son básicas. Como digo, esto no es el catecismo, no tiene por qué valer para todos, pero sí creemos que es importante dejarlas claras porque a veces hay una cierta confusión a este respecto, ¿no? La primera de ellas es que la inteligencia privada, hablo siempre, y me gustaría que recuerden esta apreciación, hablo siempre de la inteligencia privada, en ningún caso de la inteligencia pública, que tiene otros fines y otros medios. La inteligencia privada fundamentalmente debe estar al servicio del negocio. En las empresas, esta inteligencia privada está incardinada en diferentes departamentos. Hay empresas que la tienen dentro del Departamento de Seguridad, otras la tienen dentro del Departamento de Negocio Internacional, otros la tienen incluso dentro de la Secretaría General del Consejo. Bueno, cada cual se organiza según le parece más oportuno. Pero en cualquier caso, pensamos que los servicios de inteligencia privada deben ayudar al negocio de la compañía, porque si no, al final, si no vemos la viabilidad, si no vemos digamos, los beneficios que puede proporcionar la inteligencia privada a la última línea de la cuenta de resultados, que es la que últimamente y necesariamente le importan sobre todo a las empresas privadas, pues evidentemente no llegaremos a ningún lado, ¿no? Luego, por tanto, primera idea fuerza que queríamos dejar claro es que la inteligencia debe estar al servicio del negocio. Segundo, aquí se ha dicho ya algo de esto esta mañana, yo me gustaría apuntar simplemente una pequeña cuestión, y es que debemos quitar, yo he puesto ahí arrancar porque me parecía un verbo mucho más explícito, ¿no? Tenemos que intentar arrancar de nuestro vocabulario o de nuestra imaginación esa idea de secretismo y de opacidad que viene normalmente adicionada a la inteligencia. Esto no quiere decir, esta mañana se ha hablado, ¿no? Me parece que un estudiante por allí dijo la diferencia entre lo secreto y lo discreto. Bueno, evidentemente los servicios de inteligencia no tienen que abrir sus puertas y sus libros, que todo el mundo sepa lo que hacen, lo que no hacen, qué información tienen, por supuesto que no. Pero sí tienen que darse a conocer, sobre todo en el interior de las empresas y sobre todo en la sociedad, para que todo el mundo al final aprecie realmente qué es lo que están haciendo,
Como dije al principio, ¿cuál es el valor que proporcionan a las compañías? Porque si nos mantenemos con la puerta cerrada, nosotros muy sesudos haciendo nuestros análisis y nuestros trabajos, y al final no lo transmitimos al exterior, al resto de departamentos, a la dirección general o a la sociedad en general, pues al final nunca llegaremos a ser un recurso realmente entendido y, por tanto, bien utilizado por la sociedad en general, ¿no? Luego, por tanto, fuera secretismo y opacidad, sí confidencialidad, por supuesto que sí, pero no ir con la solapa y las gafas de sol oscuras, ¿no? La tercera me gustaría, porque, como he dicho al principio, la inteligencia está incardinada en diferentes departamentos en función de qué empresa estemos hablando, pero sí sería importante diferenciarla de otros departamentos que hay en la compañía. La unidad de inteligencia o el departamento de inteligencia no es el departamento de marketing, no está para hacer el resumen de prensa diario. Esa no es la finalidad del departamento de inteligencia. Hay algunas compañías que lo están entendiendo, al menos parcialmente así, ¿no? No está para eso, sin duda ninguna. Tampoco está para hacer, digamos, la labor de comunicación de las compañías, pero sí está para darle a esos departamentos de comunicación información suficiente para que mejoren su estrategia de comunicación. Esa es la pequeña diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Por tanto, el responsable de una unidad de inteligencia, creo que quizá una de sus primeras labores sería encontrar su sitio en la compañía. Que la compañía sepa de ellos, sepa exactamente dónde se ubica y sepa exactamente qué valor aporta a la compañía. A partir de ese momento, ese responsable y esa unidad empezarán a ser realmente queridas por el resto de la organización. Me parece otra noción absolutamente cierta, es decir, los departamentos de inteligencia no toman las decisiones sobre qué estrategia, qué camino debe seguir la compañía, no, pero sí aportan la información necesaria. En inteligencia hablamos, como todos saben, de esa superioridad informativa, ¿no? Intentamos que nuestros decisores estén, por lo menos, tanto o más informados que sus competidores para realmente tomar una decisión que sea válida y absolutamente positiva para la compañía. Por tanto, la inteligencia no decide, pero sí apoya a la decisión. Creo que es importante, ¿no? Hoy en día, sobre todo con la globalización y la tremenda especialización que hay en todas las funciones empresariales, es absolutamente necesaria la colaboración dentro de los departamentos de inteligencia. Es absolutamente imposible saber de todo dentro de un departamento de inteligencia. Abarca tantos campos esta disciplina: economía, derecho, como ha dicho antes en la magnífica presentación Riva Vidal, la economía, el derecho, la estrategia, las relaciones internacionales, todo el tema que tiene que ver con el análisis de balances, en fin, hay una serie de capítulos tan distantes y tan distintos que sería imposible que una unidad de inteligencia pudiera acoplarlos, pudiera integrarlos todos con su pequeña estructura. Y digo pequeña porque otra cuestión que es importante es que los departamentos de inteligencia no pueden ser unos departamentos elefantiásicos. No puedes tener 4 especialistas de cada función y al final tener un órgano tan tremendamente imponente que no llegue a manejarse en términos de rentabilidad. Por tanto, ¿qué pasa? Se impone la colaboración. ¿Qué quiere decir? La colaboración, creo que todos entendemos lo que quiere decir. Como la entendemos dentro de Two Worlds Collaborative Intelligence, y por eso nos llamamos precisamente inteligencia colaborativa, vaya casualidad. Lo que queremos decir es que es fundamental tener establecidos una serie de lazos con otras compañías que sí son especialistas en cada una de sus materias, para al final aunar esfuerzos y conseguir entre todos esa famosa superioridad informativa, es decir, conseguir entre todos abarcar el máximo número posible de campos para dar una información perfectamente especializada y sin ningún tipo de ambigüedades a nuestro cliente final, que nuestro cliente final va a ser, sin duda ninguna, el elemento decisor de la compañía, ¿no? Por tanto, colaboración fundamental. Hoy en día, con digamos, todas las herramientas tecnológicas, es muy sencillo tener esta colaboración entre empresas incluso, ¿no? Y por último, también se ha hablado esta mañana, pero a mí me parecía que era de rigor el decir que nunca debemos apartarnos del camino, de esa senda de la legalidad. Absolutamente necesario, sobre todo en los tiempos que corren, con las experiencias recientes que hemos tenido de algunas
personas que se dedicaban supuestamente al mundo de la inteligencia, que digo que es tremendamente importante que nunca nos apartemos y tengamos absolutamente claro que nuestra senda es la senda de la legalidad, de la ética. No podemos apartarnos ni un milímetro, porque si no estaremos condenados al fracaso. Es nuestra opinión. Muy bien, vistas estas nociones que entendíamos que eran básicas y simplemente para poner un poquito en contexto lo que vamos a decir a continuación, hemos hecho un esfuerzo por digamos, concretar en una serie de capacidades, una serie de servicios, sobre todo, como digo, para las personas que están todavía menos puestas en lo que hace una compañía de inteligencia, pues dejar, como digo, un pequeño catálogo de qué es lo que hace una compañía de inteligencia privada, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué área de la empresa usuaria, digamos, se dirigen principalmente esa serie de capacidades? Y, por último, ¿en qué fase de la operación está fundamentalmente o es fundamentalmente necesaria cada una de esas capacidades? La primera es la búsqueda de oportunidades. Ahí todavía no se sabe suficientemente bien cómo puede acompañar, cómo puede ayudar una compañía de inteligencia al negocio en la búsqueda de oportunidades. Hay compañías que salen al extranjero o que ya están en el extranjero, pero no saben si en su negocio o de su negocio hay oportunidades en tal país o en tal otro. La inteligencia puede ayudarles tremendamente, porque como saben, imagino que todos perfectamente, a través de los buscadores podemos entrar en webs de organismos, organismos me refiero de contratación, en las webs de compañías privadas que también publicitan ahí precisamente sus concursos, y no olvidemos nunca lo que es la famosa human, la inteligencia humana. Es decir, dentro de esa función colaborativa que yo apuntaba un poco antes, es importante intentar tener personas, agentes, colaboradores en los diferentes países para que esas personas, esa inteligencia humana nos ayude también a detectar esas oportunidades, ¿no? Bueno, pues las compañías privadas de inteligencia pueden ayudar a sus compañías clientes, a las empresas, a encontrar oportunidades de negocio en esos espacios en los que estén interesados. Y fundamentalmente, como es lógico, este tipo de capacidades se dan en la fase inicial, en la fase de planeamiento, en la fase previa, antes de entrar en operación, ¿no? La entrada en mercados tiene mucho que ver con lo que he dicho antes, pero ya es cuando queremos, de un modo claro, entrar en un mercado definido y necesitamos analizar pues, quiénes son los competidores, quiénes son los potenciales clientes, qué estrategias de precios hay en el mercado, cuáles son las barreras de entrada del negocio. O sea, hay una serie de capítulos económicos que son absolutamente fundamentales para que ese negocio que queremos poner en marcha en el escenario geográfico X tenga o no éxito. Y para analizar esas opciones económicas es para otra de las funciones, otra de las opciones para lo que puede valer precisamente una compañía de inteligencia. Evidentemente se dirige fundamentalmente al área de negocio y también se utiliza en la fase previa antes de entrar en un mercado. Esas dos capacidades que he puesto en inglés, es como se conocen, know your partner o know your customer, ya saben, conozca a su socio, conozca a su cliente, pues son fundamentales también. Cuando una compañía, la que sea, va a hacer una operación de fusiones y adquisiciones, y de esto saben muchísimo los abogados, pues tiene que conocer con quién se va a aliar y si le interesa o no. Tiene que saber si son o no competidores o realmente son complementarios. Tiene que saber el cuadro directivo de esa compañía, qué tipo de antecedentes tiene. Tiene que saber si están a lo mejor incluidos en algún tipo de lista, de estas listas peligrosas que circulan por ahí. Tienen que saber si han hecho alguna operación y por tanto están catalogados como dentro de las listas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Y tienen que saber muchas otras cosas respecto a esa compañía antes de decidirse a establecer con ellos una alianza o a comprarla. Es fundamental, ese famoso conozca a su socio. Y conozca a su cliente es algo parecido, pero orientado fundamentalmente a saber si ese cliente es una compañía seria, si nos va a pagar en tiempo y forma, que como todos saben, si una compañía hace muchos servicios pero no los cobra, al final su cuenta de resultados se va a pique, ¿no? Por tanto, como digo, fundamentalmente. Y esas dos opciones, como he puesto ahí, evidentemente se dirigen fundamentalmente al área de negocio y se ejecutan tanto en la fase de planeamiento
como en la fase de ejecución, porque es un tema, es un continuum. Hay que estar continuamente que hagamos o que queramos hacer alguna operación de fusiones o de establecer algún contrato con algún posible cliente, tenemos que saber si son o no son fiables. Bien, el tema de la protección de la reputación es un tema bastante complejo, que evidentemente afecta, por supuesto, al área de negocio, pero también afecta de un modo importante al área de seguridad, porque de la reputación de la compañía, de la buena o mala reputación de la compañía, pueden derivarse una serie de riesgos que es conveniente tener bien sujetos, ¿no? Esa protección de la reputación incluye facetas muy diversas, desde la exposición pública de los directivos, sobre todo de los máximos directivos, las opiniones que vierten en el mercado, cómo son recibidas esas opiniones por el mercado, si realmente la marca de la compañía está o no bien asentada y está bien reconocida en el mercado, bueno, y muchas otras cosas que tienen mucho que ver con la imagen, que tienen mucho que ver con la reputación, porque al final, y sobre todo en los tiempos actuales en los que casi todos, seguro que casi todos los que estamos aquí, antes de contratar un viaje, nos fijamos en las famosas opiniones que nos dan las diferentes plataformas de viajes, ¿no? Y seguro que nadie contrata un viaje con una compañía o nadie va a un alojamiento de Airbnb si en la plataforma dice que tiene la catalogación de 2 o de 3 o de 1, ¿no? Siempre buscamos el 4, 4,5 o el 5. Por tanto, es importantísima la reputación, ¿no? Bien, el análisis de riesgos de país, zona, es un mix entre muchas de las cosas que acabo de decir, pero a mí me gustaría simplemente, y lo he puesto de modo apartado, porque creo que es importante que huyamos de esa capacidad que siempre se ha nombrado de las empresas de inteligencia, análisis de riesgo país. Un análisis de riesgo país tal cual, permítanme que diga que no vale para nada. No vale para nada fundamentalmente porque tenemos 200 informes de riesgo de ese país en las diferentes webs públicas y privadas. No tenemos más que acudir incluso a la web del Ministerio de Asuntos Exteriores o a la web de la CIA o a la web del Foreign Office y ahí encontraremos una ficha perfectamente clara de cómo es esa compañía y qué tipo de riesgos puede asumir uno al estar con ellos, ¿no? Pero sí está claro que el verdadero valor que las compañías de inteligencia podemos dar a esos análisis es cuando descendemos el foco. A un cliente mío seguramente le va a interesar muy poco el análisis del país de Colombia, por ejemplo, el análisis de riesgo del país de Colombia, pero si yo desciendo a una región geográfica y me voy pues a la zona de la montaña, me voy a cualquiera otra de las regiones de Colombia, ya será más interesante. Y si bajo al municipio, será más interesante. Y si bajo a la localidad, será más interesante. Y si soy capaz de descendir hasta el barrio, pues entonces seguramente va a ser mucho más interesante. Y desde luego, algunos de los clientes para los que hemos trabajado han basado incluso su estrategia de localización de su negocio precisamente en los informes de inteligencia, porque es importante saber si este barrio es más seguro o menos que aquel otro, o si este barrio, o si en esta acera de esta avenida la gente se detiene más en los negocios, en los comercios o menos, ¿no? Bueno, pues ese zoom sobre las diferentes capas geográficas que podemos proporcionar en un informe, evidentemente es lo que da verdadero valor a este capítulo de los informes de riesgo país o zona, ¿no? El análisis de las redes sociales, no voy a descubrir ahora lo importante que son hoy en día. Las redes sociales pueden tumbar a una compañía o pueden encumbrar a otra compañía, ¿no? Cada día más, sobre todo seguramente más las personas más jóvenes que las personas menos jóvenes, digamos, están mucho más inmersas en el tema de las redes sociales. Hoy en día casi todo se dice y se mueve por las redes sociales. Incluso se comenta en las redes sociales cuando tenemos la intención de organizar una manifestación contra tal compañía. Eso también se coordina a través de las redes sociales, ¿no? Es importantísimo para poder conservar la reputación de una compañía o para saber cuáles son los siguientes pasos que nuestros opositores o diferentes grupos de presión que podemos tener alrededor de la compañía, qué pasos van a dar en contra de nuestra imagen, en contra de nuestro negocio. Y en redes sociales se ve muchísima de esa información. Por tanto, considero un capítulo absolutamente fundamental que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? El tema de la protección de personas y activos es un tema muy poliédrico, ¿no? Tiene diferentes fases que además tiene diferentes momentos de anclaje.
¿Cómo se protegen nuestros activos o cómo se protegen a las personas de la organización? Pues en principio incluso en la fase de selección. Es decir, cuando nosotros aceptamos o contratamos a un candidato, tenemos que saber algo de ese candidato, tenemos que saber cómo de fiable será para la compañía. Y hoy en día las redes sociales dan muchísima información al respecto. Por tanto, desde esa fase de selección del personal hasta la fase de formación del personal, fundamental, sobre todo para los expatriados, ya saben que es fundamental toda la formación previa que reciban los expatriados antes de ir a un escenario, sobre todo si el escenario es de riesgo, ¿no? Y continuando después, pues es una formación continua y por todo el tema de sistemas de alertas para que esas personas en todo momento se encuentren razonablemente seguras en el entorno en el que están y sepan, si en un momento determinado se produce algún acontecimiento que pueda ir en contra de su seguridad, lo sepan con antelación para que puedan protegerse, ¿no? En fin, creemos importante incluso en la protección de activos. Hoy en día los activos, los edificios, la maquinaria, los activos de una compañía se protegen también y sobre todo sabiendo o digamos teniendo una cierta información sobre qué operaciones hay en el entorno que puedan afectar al negocio, ¿no? De comités y gestión de crisis no voy a hablar nada, voy a hablar suficientemente esta mañana, pero qué duda cabe que es una parte muy importante, es una capacidad muy importante que pueden aportar las compañías de inteligencia. Lo han comentado nuestros queridos compañeros Fernando y Jorge sobre qué puede hacer una compañía de inteligencia en la disposición, en el diseño, en la organización, en los planes de actuación, en el manejo de las crisis y de los comités. Y por último, la contrainteligencia. Yo creo que la contrainteligencia, que creo que tiene un halo todavía mayor de secretismo que la inteligencia, es un asunto fundamental para que las compañías privadas se la tomen meridianamente en serio. Y todos somos conscientes, o creo que casi todos somos conscientes, de que no es así. A fin de cuentas, ¿qué es la contrainteligencia? Yo no voy a definir nada, porque esta mañana ha habido ponentes que tienen mucha más categoría intelectual que yo en esta materia como para definirla, pero fundamentalmente, ¿qué es? Es proteger nuestra información de aquellos opositores o de aquellos atacantes que quieren hacerse con ella para hacernos daño. Y para proteger la información, digamos, hay una serie de capítulos, desde la propia seguridad de la información, las políticas digamos, de control de esa información dentro de la compañía, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, en fin, hay una serie de componentes que no vamos a desvelar aquí, pero es conveniente que digamos, y digamos bien alto, que políticas y capacidades de contrainteligencia son fundamentales para que las compañías, y en este caso yo me quiero referir a las compañías españolas, estén razonablemente defendidas contra esos opositores o esos atacantes que sin duda van a intentar hacerse con la información para tener esa superioridad informativa sobre nuestra compañía, ¿no? Y aquí, antes de pasar ya al capítulo más práctico de algunos proyectos en los cuales hemos tomado parte, me gustaría hacer un pequeño alegato en favor de las compañías de inteligencia españolas. Se ha dicho aquí esta mañana por varios de los ponentes que es importante, el programa Mesías lo han hablado otra serie de ponentes, es importante el darle relevancia a la inteligencia en apoyo al negocio de las empresas españolas. Yo creo que igual de importante es eso como que las empresas españolas sean conscientes, las empresas españolas me refiero las empresas contratantes, sean conscientes de que tienen un elenco de compañías de inteligencia muy capaces para hacer y para llevar a cabo los servicios que ellos requieran. Porque estamos viendo que gran parte del mercado al final confía en empresas de otra nacionalidad y debemos ser conscientes de que cuanto más cercano a los intereses de un país sea una compañía, menos probabilidad habrá de que esa información se vaya a donde no debe irse. Y a buen entendedor, buenas palabras bastan. Muy bien, pues acabando con esto, yo me gustaría poner la imagen de iba a decir de este compañero, no le conozco de nada, no lo conozco de nada, pero creo que es muy elocuente el proceso físico y mental en el que se encuentra, ¿no? Este señor, que es un directivo de una compañía, está tremendamente preocupado porque no tuvo en cuenta ciertos parámetros, no tuvo en cuenta la necesidad de captar cierta información cuando se embarcó en un negocio en el Caribe, o México, o Libia, o cualquiera de estos países que son
evidentemente más conflictivos y por tanto necesitan más de la inteligencia, ¿no? Y por tanto está ahora atravesando un momento duro, como se puede ver. ¿Por qué? Porque sabe que esa imprevisión suya, al no disponer de esa información antes de haberse metido en el negocio, ahora está ocasionando que ese negocio está parado durante 3 meses, con la consiguiente pérdida económica para su compañía. Y a lo mejor está parado durante 3 meses o está parado para siempre, no se sabe. Por tanto, me atrevo a decir que la inteligencia es absolutamente necesaria para el proceso para la continuidad de negocio de las compañías, sobre todo en el ámbito internacional. Por eso me atrevo a decir que la toma de decisiones sin inteligencia puede conducir, y a veces, sin duda, conduce al fracaso empresarial. Bueno, y vamos a empezar con una serie de ejemplos de qué es lo que hace una compañía de inteligencia. Vamos a pasar ya, como decía un buen profesor y amigo, vamos a pasar del terreno de las musas al teatro. Ejemplo número 1. Una serie de compañías del sector o de los sectores de la energía y de la ingeniería españolas con intereses en Europa, concretamente esto es en Francia o en México. ¿Qué es lo que les suministramos? Un producto que llamamos vigilancia e inteligencia y que tiene que ver mucho con la investigación en fuentes abiertas y también en fuentes de inteligencia social, fundamentalmente redes sociales, prensa y demás, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Construyendo parques estos de generación de energía, a través de la energía eólica o de la energía fotovoltaica, tanto en Francia como en México. ¿Qué pasaba en esas 2 ubicaciones geográficas? Pues en Francia era un tema que tenía más que ver con la implicación de grupos políticos para evitar esa instalación de este parque de energía. Además, con el agravante de que se producía en época de elecciones. Y ya sabemos todo lo que pasa en época de elecciones, lo estamos sabiendo bastante bien a día de hoy, ¿no? Bueno, pues precisamente como era época de elecciones, pues había muchos grupos políticos que querían posicionarse en contra de esa implantación, precisamente para garantizarse el voto de las fundamentalmente organizaciones que podían estar en contra de esa instalación, ¿no? Pues evidentemente, fundamentalmente de organizaciones del ámbito ecologista o del ámbito municipal, o concretamente del negocio marítimo, del negocio de la pesca, que se podía ver interferido por este parque, que en este caso concreto era un parque de estos offshore, de los que se instalan, digamos, en alta mar, ¿no? En México el tema era un poquito diferente porque tenía más que ver con los riesgos empresariales y los riesgos personales, ¿no? Entonces, en México esas compañías tenían necesidad de saber cómo tenían que proteger a sus expatriados. El famoso deber de cuidado, como dicen los anglosajones, el duty of care. Evidentemente era necesario tener información previa, durante y después de lo que podía pasar y de lo que tenían que hacer esas personas expatriadas para tener suficientemente garantizada su seguridad, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue nuestra misión? Bueno, fue varias. Primero, hicimos un análisis de las redes sociales para informes anticipatorios de los grupos de presión. Como he dicho antes, las redes sociales son tremendamente explícitas en este tipo de cuestiones, ¿no? Con esta información que recogíamos en las redes sociales, facilitamos el trabajo de los departamentos de comunicación, que, como también he comentado, en algún caso incluso decidieron el parar el negocio en un ámbito y llevarlo a otro, precisamente por esa capacidad o por esa información que se les daba de la dificultad que había aquí y no allá, ¿no? Evidentemente, el análisis de riesgos y la formación y selección para el núcleo de expatriados fue fundamental, ¿no? La formación de esos colectivos desplazados y, por último, también, y gracias a esa red de inteligencia humana, a esa red de colaboradores en los diferentes países, se les podía dar precisamente el acercarse a una serie de instituciones, facilitar esos contactos institucionales para que estas compañías pudieran acelerar, digamos, su negocio, sabiendo dónde tenían que presentar las alegaciones o dónde tenían que hacer determinados trámites para que esos plazos que siempre existen en la adjudicación de obras se acelerasen en la medida de lo posible, ¿no? Siguiente ejemplo, compañías del sector de la consultoría,
o de la ingeniería software, o también del sector asegurador, ¿no? Bueno, he puesto una serie de banderas de los países en los que hemos trabajado para estas compañías, países de Europa y algunos países tan fáciles como Haití o Jamaica o Bangladesh o Malasia, y no he puesto otra serie de banderas como era la de Brasil o la de Venezuela, y que estas compañías que estaban interesadas en hacer un proceso de lo que los anglosajones llaman merger and acquisitions, fusiones y adquisiciones, ¿no? Aspectos de riesgo. En estos países las compañías no tienen una trayectoria con registros que siempre se puedan encontrar fáciles. En España y en Europa, en los países del mundo más desarrollado, es relativamente sencillo acudir a los archivos, a los registros y recuperar información sobre esas compañías, la información que he dicho antes que hacía falta, ¿no? Sobre socios, sobre las diferentes estructuras societarias, sobre las capacidades de información cruzada o qué intereses cruzados podían tener los socios en una compañía o en otra. En España, como digo, es fácil, en estos países no es sencillo. En estos países, en algunos de esos países más que en otros, o cuentas con inteligencia humana o si no, lo llevas difícil, ¿no? Bien, aparte de eso, estos socios, en estos casos, eran socios de dudosa reputación. Por lo tanto, era fundamental hacer informes, hacer due diligences sobre esa fiabilidad de estos socios en cuestión, ¿no? Y por último, estas cosas, cuando te las piden, siempre te dicen, oye, me hace falta para ayer. Siempre hay una variante de rapidez que es fundamental, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos ahí? Nosotros hicimos esa búsqueda y análisis de las sociedades y de las... pulsa aceptar para mantenerlo encendido. Aceptar aquí. Allá, ¿no? ¿Aceptar dónde? Un segundo. Ah, solo el monitor. Bueno, si se apaga, ¿cuántos segundos nos dan? Bueno, imagino que el equipo técnico sabrá solucionar ese tema, ¿no? Para que no nos quedemos sin imagen. Bien, como decía, nuestra... Es que no se ve, ¿esto no se puede quitar de alguna manera? Bien, teníamos que analizar precisamente esa información económica y esas relaciones societarias para ver si era o no era recomendable este proceso de fusión. En este caso concreto era una adquisición. Gracias. Búsqueda y análisis de registros económicos, rastreo de antecedentes personales, listas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, saber si esas personas eran estas personas profesionalmente expuestas o políticamente expuestas, estos famosos PEPs, en fin, hay una serie de listas que todos conocemos, o mucha gente conoce, que nos definen si unas personas determinadas son o no son confiables, o sin embargo debemos tener algún tipo de prevención, incluso si debemos abortar esa operación porque no es interesante, ¿no? Una vez más, tengo que hacer hincapié en la importancia de las fuentes humanas para conseguir esa información, sobre todo en esos países que, como digo, no abundan en la exposición de sus registros empresariales en entornos accesibles para todo el mundo, ¿no? Bueno, el tercer ejemplo que quiero poner es sobre compañías del sector telecomunicaciones y las finanzas, compañías españolas, en todo caso son compañías españolas, trabajando en diferentes países de Europa o, en este caso concreto, en México, Chile y República Dominicana, ¿no? Bueno, estas compañías querían saber precisamente hacer lo que antes hemos denominado cuando presentamos la serie de productos que una compañía de inteligencia puede dar, estos informes de situación. Necesitan un informe de situación en la cual se hable de qué componentes de la legislación laboral de ese país o de la legislación de protección de datos les afecta precisamente en su negocio y, por supuesto, toda la regulación que afecta al negocio en sí. Cómo se maneja la seguridad, cómo son las leyes que manejan la seguridad privada en esos campos, si las compañías de seguridad privada son o no son fiables, a quién nos podemos dirigir para que proteja nuestro negocio, qué papel desempeñan los cuerpos policiales en ese país en cuestión, cómo podemos dirigirnos a ellos, cómo van a atender en el momento en que tengamos un incidente, cómo y quién nos va a atender, cómo podemos agilizar ese tipo de respuestas. Bueno, pues todo esto y muchas cosas más, porque este es un producto, el informe de situación, que engloba tanto aspectos puramente económicos como aspectos más de seguridad, ¿no?
En el aspecto económico, pues hay que saber cómo está de concentrado el negocio en un momento determinado, en un sector en cuestión, si tenemos o no mucha o poca competencia, en fin. Una serie de elementos que son necesarios a la hora de confeccionar un informe de situación. Por tanto, ¿qué hicimos? Pues análisis de todo tipo de fuentes. Sí, 5, me queda casi menos. Fuentes abiertas, fuentes sociales, inteligencia humana, precisamente toda esa legislación que atañe al negocio, previsión de riesgos laborales o de las leyes de protección de datos y de la garantía de los derechos digitales, ¿no? Estudio delincuencial del país, pero recuerdo, bajando el foco, país, estado, municipio, localidad, incluso distrito. Estudio de detalle de los principales actores regulatorios, tanto del mundo, vamos a decir, policial, como del mundo económico. Es decir, ¿quién se ocupa de regular este negocio en ese país? ¿Qué órgano es el que va a supervisarnos para ver si tenemos todos los papeles en norma? ¿No? Bueno, pues todo ese análisis de esos actores regulatorios, incluso del esquema de relación, ¿a quién tenemos que dirigirnos? ¿Cuál es el departamento que lo lleva? Incluso, ¿quién es la persona que está al frente? ¿Qué teléfono tiene? Pues este tipo de información es fundamental cuando una persona va a un país que desconoce y que pueda tener una agenda de cuáles son las personas con las que debe contactar, ¿no? Asociaciones sectoriales que defienden ese negocio y otro tipo de contactos privados. Y finalmente, una vez más, el análisis de redes sociales. En este caso concreto, el análisis de redes sociales lo enfocamos sobre todo previamente para ver qué tipo de aceptación social tenía ese negocio, esa actividad, como he dicho, de telecomunicaciones o de finanzas en el país en cuestión, y pasado un tiempo después de la intervención, después de la entrada de estas compañías en el mercado, si había evolucionado o no ese nivel de aceptación del público en general respecto a esa compañía. Pues ese análisis de las redes sociales nos dice mucho respecto a si vamos por el buen camino o no, ¿no? Bien, y con esto acabo ya. Estamos hablando de compañías que tenían más que ver con el sector de la seguridad y la defensa y la logística, que lo que querían era fundamentalmente conocer oportunidades de negocio. Es curioso porque nosotros siempre pensábamos que las compañías de logística y de seguridad y defensa deberían tener unos departamentos comerciales potentísimos en los países y unos contactos potentísimos en los países, incluso apoyo potentísimo del gobierno para conocer las oportunidades de negocio que hay en esos países para ellos. No siempre es así, no siempre es así. Y podemos decir con verdadera satisfacción que el apoyo de una compañía de inteligencia privada ayuda y ayudó en este caso a detectar esas oportunidades de negocio. Pero no solamente eso, no solamente detectar esas oportunidades de negocio para las compañías en cuestión, sino, en este caso concreto, había una denuncia por mal funcionamiento de un material suministrado, una denuncia contra esta compañía, y quería saber esa compañía en cuestión si esta denuncia tenía fundamento o no tenía fundamento. Y evidentemente ahí era importante conocer un poco el desarrollo de esa cuestión. Bueno, pues gracias a la investigación de redes sociales y gracias al apoyo de redes de inteligencia humana, se pudo conocer al final cuál era realmente el conocimiento o la decisión del gobierno de esos países respecto a ese supuesto mal funcionamiento de material que se demostró que no era responsabilidad de la compañía en cuestión. Bueno, realmente este tipo he puesto un escenario general porque por razones de confidencialidad tampoco podemos decir, no, esta era una compañía que trabajaba en el cono sur sudamericano, pero realmente se produjo en tanto norte, México, como centro y Sudamérica, en varios países para esta compañía en cuestión. Muy bien, esto es en principio lo que pensábamos que podía ser interesante para todas las compañías o para todas las personas, sobre todo seguramente alumnos o personas que se están iniciando en este sector, que no podían quizás no saber cuál puede ser el alcance total que puede una compañía de inteligencia privada dar o ofrecer para proteger el negocio o para garantizar una mejor oportunidad de negocio, ¿no? Si hay tiempo y alguien quiere, estamos dispuestos a atender cualquier pregunta que se pueda presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Recuperamos una pregunta que alguien desee formular. Bien. Sí, por favor. Por favor, rápido. Rapidez en la pregunta y en la respuesta. Desde el punto de vista del trabajo de inteligencia,
desde el punto de vista del trabajo de inteligencia en Latinoamérica, toda inversión de esos rasgos, salvo energía, telecomunicaciones, y si tiene que ver más con seguridad, está muy pegada con lo que se llama ya embajada de la mula, con la corrupción. Esos son millones que hay que pagar. Desde el punto de vista legal, ¿cómo haría esa compañía española, europea, para compaginar eso que es 100% necesario con la legislación, tanto fiscal como económica, en España o la Unión Europea? Vamos a ver. Usted dice, y es verdad, que en muchas ocasiones la adjudicación de ciertos contratos está acompañada de ciertas facetas que tienen que ver con la corrupción, ¿no? Evidentemente, nosotros no, al principio de la intervención ya he dicho que no debemos apartarnos nunca de la senda de la legalidad, de la senda de la ética, ¿no? Por tanto, nunca podremos aconsejar a una compañía que va a implantarse en un país determinado a que incumpla este principio que entendemos que es fundamental, ¿no? Por tanto, tengo experiencia personal de mi anterior etapa empresarial de que no siempre es necesario andar ese camino. De acuerdo en que algunas veces se presentan personas diciendo, si me das esto, te puedo tal, pero no siempre es necesario. Y además, esa experiencia mía particular, no estoy hablando de teoría, sino de práctica, me dice que esa senda es la correcta. Por tanto, no tengo otra cuestión que decirle que nunca aconsejaremos a una compañía que acometa ese tipo de operaciones de pago de comisiones ilegales, precisamente por la consecución de un contrato. No nos olvidemos de que hay empresas legalmente establecidas como empresas de lobby que ayudan a esa adjudicación, pero no necesariamente de un modo corrupto, sino de un modo legal y perfectamente documentado y establecido. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Nada. No tenemos más tiempo. Luego los emplazo a, si tienen alguna cuestión con los ponentes, pero por agenda...